Imagina miles de animales pequeños corriendo en manada directos hacia un acantilado. Ninguno frena, ninguno duda. Se tiran al vacío uno detrás de otro como si algo les empujara a hacerlo. Esto es lo que la mayoría de la gente cree que hacen los lemmings cuando su población crece demasiado: suicidarse en masa, todos a la vez, para controlar su propio número. Es una de las imágenes más repetidas del reino animal. La has visto en documentales, en dibujos animados, seguramente en algún meme. Incluso existe una expresión hecha: decir que alguien actúa como un lemming significa que sigue a la manada sin pensar, aunque le lleve directo al desastre. Hoy te cuento de dónde salió esa imagen, y la respuesta te va a sorprender más que el propio mito. Primero, ¿qué es un lemming? Por si no lo tienes claro, un roedor pequeño, parecido a un hámster gordito, que vive en la tundra ártica. Escandinavia, Siberia, el norte de Canadá. Nada del otro mundo, el animal más normal que te puedas imaginar. Lo único raro de los lemmings es su población. Cada 3 o 4 años se multiplican una barbaridad. De un lemming por hectárea puede pasar a haber 100. Y luego, casi de golpe, casi desaparecen. Ese subidón y bajón es real, está medido y es de lo más llamativo que hay en biología de poblaciones. Y ahí es donde entra la explicación bonita. Cuando hay demasiados, se lanzan al mar en masa para reducir su número. Un suicidio colectivo, casi programado por la propia naturaleza. Suena algo sacado de un documental, y de hecho es exactamente de ahí de donde salió. En 1958, Disney estrenó un documental llamado White Wilderness, algo así como Naturaleza Salvaje Blanca, y ganó el Oscar a Mejor Documental ese mismo año. Y ahí, en pantalla, se ve a cientos de lemmings corriendo hacia un acantilado y tirándose al mar uno detrás de otro. Esa escena se convirtió en la prueba definitiva del mito. Si lo enseña un documental que ganó un Oscar, tiene que ser verdad, ¿no? Tiene un problema bastante gordo. Esas imágenes eran falsas. En 1983, un productor de la televisión pública canadiense investigó cómo se rodó aquella escena. Y lo que encontró fue esto. Los lemmings no estaban en el Ártico. Los grabaron cerca de Calgary, a cientos de kilómetros de donde el documental decía que estaban. Y no se tiraron solos. El equipo de rodaje los colocó encima de una plataforma giratoria, con un tío vivo pequeño, y literalmente los lanzó al agua para conseguir el plano que necesitaban. Fue un montaje que ganó un Oscar, y que más de 60 años después seguimos repitiendo como si fuera un dato de un documental de naturaleza serio. Y por si el Oscar no fuera suficiente para que la mentira se quedara grabada, en 1991 salió un videojuego que se llamaba literalmente Lemmings. En el juego controlas a un grupo de estos animalitos que caminan en fila hacia cualquier precipicio sin darse cuenta, y tu trabajo es salvarlos antes de que se maten. Vendió millones de copias. Toda una generación nueva aprendió el mito otra vez, esta vez jugando. Así que no es solo que una imagen falsa se colara en un documental, es que esa imagen falsa se volvió a contar con otro formato 30 años después. 2 golpes distintos, la misma mentira, y ninguno de los dos con intención de informar bien. Uno buscaba ganar un premio, el otro venderte un juego. Y todavía hay un tercer sitio donde el mito sigue vivito y coleando, y es de lo que menos te esperas: la bolsa. En el mundo de las inversiones, comportarse como un lemming es una expresión habitual para describir a la gente que compra o vende un activo solo porque todo el mundo lo está haciendo. Sube el precio porque sube, y cuando empieza a bajar, todos corren a vender a la vez. Analistas financieros llevan décadas usando esta imagen para explicar por qué se forman burbujas y por qué se hunden de golpe. El animal nunca hizo eso, pero la metáfora le viene tan bien al comportamiento humano en masa que se independizó del propio lemming. Entonces, ¿qué hacen los lemmings de verdad? Nada de suicidios. Lo que sí hacen es algo mucho más normal, aunque menos morboso. Cuando su población crece tanto que se acaba la comida, se dispersan. Buscan otro sitio donde vivir, igual que haría cualquier animal que se queda sin despensa. Y en esa búsqueda, a veces tienen que cruzar ríos o zonas heladas. Los lemmings saben nadar, pero no siempre calculan bien la distancia ni el estado del agua, y algunos se ahogan intentando cruzar. Exactamente igual que le puede pasar a un alce, a un castor o a cualquier animal que migra por un territorio complicado. No es un suicidio en masa, es un accidente, del tipo que le puede pasar a cualquier especie cuando se mueve en manada por un terreno duro. Para entender de dónde sale esa población tan enorme, hay que meterse bajo la nieve, porque los lemmings no hibernan ni desaparecen en invierno, siguen activos todo el año, moviéndose por una red de túneles excavados justo debajo de la capa de nieve. Ahí abajo la temperatura se mantiene mucho más estable que en la superficie. Ahí comen, duermen y, esto es lo importante, también se reproducen. Una hembra puede tener entre 2 y 3 camadas por temporada,
con hasta 8 crías cada vez. Hasta la idea, en pocos meses, una pareja se puede convertir en varios cientos de descendientes. Ese es el motor real detrás de un lemming por hectárea 100 que te contaba antes. No hace falta ningún instinto suicida para explicar la explosión de población. Hace falta una hembra fértil, un túnel calentito y unos meses de invierno tranquilo. Lo que sí sigue sin estar del todo resuelto es por qué su población sube y baja tanto cada 3 o 4 años, con picos hasta 1000 veces más altos que los valles. Durante décadas se pensó que era solo por la comida. Pero un estudio de 2003, después de 15 años siguiendo estas poblaciones sobre el terreno, encontró algo más interesante. Son sus depredadores los que marcan el ritmo. Búhos nivales, un ave marina llamada págalo, zorros árticos y un pariente pequeño de la comadreja. Cuando hay muchos lemmings, los depredadores se disparan también y acaban con casi toda la población. Con pocos lemmings, los depredadores bajan y el ciclo vuelve a empezar desde cero. Aunque incluso con esto, los científicos siguen matizando. La comida, los parásitos y los depredadores probablemente actúan juntos, no por separado. Aquí la ciencia tiene una respuesta mucho mejor que se suicidan, pero no una respuesta completa del todo. Fíjate en el patrón, porque es el mismo que vimos en el vídeo anterior con la sacudida de dormirte. Una explicación bonita se cuela primero y la explicación real tarda décadas en alcanzarla. La diferencia es que aquí no fue una hipótesis mal etiquetada que se copió sola. Fue un montaje deliberado, con un Oscar de premio, reforzado después por un videojuego. Y hay algo más que hace que este mito en concreto sea tan resistente. No era solo una frase repetida, era una imagen en movimiento. Cuando lees una afirmación dudosa, una parte de ti pregunta, ¿y eso quién lo dijo? Pero cuando lo ves con tus propios ojos, esa pregunta casi desaparece. Ver algo pasar delante de una cámara se siente como una prueba, aunque la cámara esté mintiendo. Por eso una imagen falsa de 40 segundos ha durado más que 1000 artículos desmintiéndola. Así que la próxima vez que alguien diga que actúas como un lemming, ya sabes dos cosas. Que el propio lemming nunca hizo lo que dice la expresión, y que la imagen que inventó todo esto se construyó a mano, por gente que necesitaba un buen plano para su película. Dime en los comentarios, ¿tú también te habías creído lo del suicidio en masa? Y si te ha interesado esto de cómo se fabrica una verdad que dura 60 años, quédate, porque el próximo vídeo va de otra creencia que damos por hecha sin haberla comprobado nunca.